Bueno, con esta hermosura de mar de Providencia, les cuento que estuvimos aquí 10 días en San Andrés y en Providencia, uno de los destinos de Colombia tal vez menos visitados por pajareros, pero que es muy importante a la hora de sumar especies nuevas para el país. Hasta el momento yo llevo como 15 nuevas para mi lista colombiana, warblers migratorios, chipes, reinitas migratorias, pues parúlidos, algunos bichos como el Megacerilia alción, el Belted Kingfisher, que es un migratorio que no tenemos o casi no hay reportes en el continente. Estamos pajareando aquí en los manglares de Old Point en San Andrés y es una locura porque el virio endémico de Colombia, el virio caribe, es súper común. La Elenia martinica, la subespecie aquí local de el mimus, el mielerito, la chereva. Es una nota, y fíjense este camino en manglar tan calidoso que hay para recorrer con su señalética. Qué lindo esto, o sea, muy sollado toda esta infraestructura que hay aquí, no solamente para pajareros, sino para que todo el mundo venga y camine. Cenaida asiática por todos lados, la Patagonia leucocéfala, oro bicho endémico, vimos la Magnolia Warbler, que es para mí nueva para Colombia, súper chévere esto acá. Una cosa hermosa que nos acaba de pasar es que veníamos saliendo y vimos un colibrí cogiendo telaraña y se volvió, se perchó en una ramita y era una hembra de la Antracothora prebosti de acá, que es el hendersoni. Y tuve el déjà vu más lindo, más ñoño del mundo, porque hace 20 y pico años que vine aquí a San Andrés, encontré el primer nido de Antracothora prebosti hendersoni. Me quedé en la isla 2 días más, siguiéndolo, trepado en un árbol al sur de la isla, tomándole fotos, publiqué el artículo, mi primer artículo científico, y hoy, 22 años, algo así después, estamos viendo una hembra construir un nido. Apenas está empezando, poniendo telarañita divina. Pues finalizando aquí la pajareadita en San Andrés con Andrea Pacheco, que vimos esta tarde en 2 horitas. Vimos fluvialis, vimos otros chorritos bien chéveres, vimos algunas golondrinas. Son el chincherry, el icterus, el mimus, la chereva y la vimos el Antracothora, puras de subespecies endémicas además. Bien, sí. San Andrés es un parche y Providencia. Caigan que hay que pajarear por aquí si no han venido. Por acá los esperamos. Acabamos de subir al pico más alto de esta isla de Providencia, la vista 360 brutal, 3 kilométricos, 350 metros a nivel del mar. Y la verdad es que por la mañana escuchamos y vimos muchas aves, pero una diversidad bajita. Vimos un par de especies de virios, escuchamos el cuco manguero, uno de los azulejos, de los paserinas pasó por ahí, el garrapatero que no habíamos visto en todo el paseo. Pero aunque la diversidad es muy pequeña, hay el efecto de isla y es que hay altas densidades. Entonces, sin mentirles, hoy en estos 3 kilómetros fácilmente escuchamos unos 15 o 20 viriopalins, que es el virio de acá de Providencia. Es súper bacano porque en el continente uno no tiene ese efecto. Eso pasa aquí en las islas y donde el continente es muy estrecho, densidades altas, pocas especies, entonces se la puede parchar uno haciendo foticos, viendo muchas veces la misma especie. Anímense a venir a San Andrés, a Providencia, caretear, es de Santa Catalina al fondo, caretear en estos mares hermosos llenos de peces, apoyar la reactivación de estas islas después del huracán de hace algunos años y anotarse unos buenos pájaros para Colombia. Chao, chao.